Catherine, buenos días. Estaba en el foro, estaba explicado, pero bueno, de cualquier forma, ya habíamos dicho, porque está en la grabación, también está escrito en unidades. Primero dijimos que en la U9 está la actividad final. ¿Sí? Ya estaba colgada desde hace 2 semanas, está colgado desde hace 10. En la U9, déjame compartir para... Además también estaba compartido, explicado y compartido en el foro. En la U9, acá, te estoy compartiendo. En la U9 bajas y ahí dice evaluación final, habíamos comentado, que lo estoy compartiendo. ¿Sí? Ahí está. Se trata simplemente de hacer un caso imaginario aplicando método 1. Para aplicar el método 1, como ya sabemos, se necesita leer el artículo 1 y el 8, porque van juntos, que era el punto de referencia, es el método 1, y por ahí las notas del artículo 1 y las notas del artículo 8. ¿Sí? Esa es la evaluación final que está en la U9. Y como hemos estado haciendo en actividades, hay que subirla, la U9, que es la evaluación final, hay que subirla donde dice U9. Donde sube aquí tu tarea S9, la última. ¿Sí? O acá está. Ah, sube Profesor, acá. no, Final. yo A lo ver. subí aparte, bueno, yo entendí que se subía en Ya. tarea final. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Recién estoy viendo que hay esto, pero acá no carga. En la U9. Qué raro. Sí, yo entendía que era subir aquí tu tarea 9, sube aquí tu tarea final, espérate. Aquí tú la has subido y sube aquí tu tarea final. Ah, ya, ok, vale, vale. Sí, está bien, está bien. Sí cargó, tienes razón. Perfecto. Está bien. Ya han subido 2. Supongo que uno de esos 2 eres tú. ¿No? Sube aquí tu Sí. tarea final, perfecto, perfecto. Tienes razón, está bien. Yo me estoy confundiendo ahorita, tienes razón. Es correcto. Ahí dice, sube ahí tu tarea final. Ha subido Angie y Katherine. Ya, correcto, perfecto, está bien. Entonces, borro lo dicho. Está perfecto. Angie, ustedes dos han subido ya, perfecto. Sí, he visto por ahí que alguien más subió recién las anteriores. de la 2, 4, 6. Ya, ok. Angie y Cecilia, perdón, Angie y Cecilia, bueno, Angie y Catherine, ya tengo las dos. Sí, era hasta ahora, no sé si de repente a poco por ahí alguien más sube. Sí, voy a esperar hasta el final de la sesión porque lamentablemente tenemos solo 48 horas para registrar notas, cerrar, y yo para mí el miércoles no tengo tiempo. Entonces yo tengo que cerrar todo definitivamente entre hoy y mañana, como máximo hasta mañana, que lo trabajaré mañana, en la mañana o en la tarde, no sé, en algún momento. Entre hoy y mañana. Voy a ver en qué tiempo lo hago. Entonces hay que cerrar todo. De las 4 actividades pares y de la evaluación final, hasta hoy sí, o sea, hasta ahora mismo, en este mismo momento, por eso yo dije subir la actividad final hasta antes de la sesión de hoy. Ese es lo ideal, pero como máximo hasta este rato, porque ya no más, porque ya cerramos. Ya para los que vayan finalmente a hacer las actividades para tener registro de la nota. En final son 5 notas, ¿no? 4 que valen en promedio, valen 60%, y la última, que es el caso imaginario, que vale 40%, que no es otra cosa que imaginarse un caso aplicando el método 1. Y como les decía, el método 1 obviamente, es el primer artículo complementado con el 8, como hemos visto. Eso, básicamente. ¿Sí? Haciendo referencia a algunas de las indicaciones de la norma para completar. ¿Ya? Eso es. Y ahora vamos a hacer lo último. Ángela Herrera o Ángela Zubia, he visto que te has conectado. Lo mismo vuelvo a comentar. Hasta este momento ya se cierran todas las notas porque no tenemos tiempo para más. Tenemos que entregar notas 48 horas de este momento. Entonces, la actividad 9 es la última que falta, que se sube, que es el caso imaginario, el índice de evaluación final. Ahí se sube. Y cerramos ahora. Y las otras 4 notas eran de la unidad 2, 4, 6, 8, las pares. Eran las primeras notas. O sea, tenemos que tener en total 5 actividades
resueltas. ¿Ya? Eso es. Ahora lo que vamos a hacer un rato, ver el último pedazo que nos falta, la última parte que nos falta, que era la opción del método del último recurso. Eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si hay alguna pregunta antes de hacer lo último, de entrar al último punto. Si no, arrancamos. No, ninguna, profesor. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora el método del último recurso y como entró hace poco alguien por ahí, hasta hoy es la última nota final, ya se debió haber subido hasta ayer, si no lo han hecho, háganlo en este momento, es en subir nota final, ¿no? Que ahí está, que era la U9, como actividad de contenido, repasando, ¿sí? Lo voy a mostrar para evitar, aunque ya se comentó, lo voy a mostrar para evitar cualquier duda o malentendido. Nuevamente. Vamos a la U9. En la U9 está la actividad final, le hemos puesto ahí. Ya, evaluación final. Dice aquí, está puesto ahí para tenerla a la vista. Y actividades, luego, ahí la terminamos subiendo. Donde finalmente dice, sube aquí tu tarea final. Eso es hasta ahorita. ¿Sí? Yo entre hoy y mañana ya cierro todas las notas. Para quien desee todavía completar alguna de las notas en caso de las evaluaciones, en caso que le falte, ¿no? Listo. Eso es. Ya, ahora sí. Vamos a ver lo último, el último tema que tenemos por ver. Que es el método del último recurso. ¿Sí? Método del último recurso. Primero, en palabras sencillas, es lo mismo que hemos hecho, pero simplemente con un grado de flexibilidad. Ese sería el criterio más importante, lo vamos a ver ahora. Pero ya para ir marcando la cancha en forma genérica, se siguen los mismos pasos, pero con una palabra mágica que es un grado de flexibilidad. Pero vamos yendo por partes, para ir entendiendo de lo que se trata. Método 6, método del último recurso, y lo define el mismo método, lo define que es el artículo 7, lo define, dice lo siguiente: si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este acuerdo y el artículo 7 del GATT del 94. Sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Entonces acá te menciona que se repite todo, pero con criterios razonables y siguiendo la misma normativa que ya se mencionaba hasta aquí. Ahí te va diciendo el concepto de criterios razonables, ¿no? Y siguiendo la misma mecánica, la misma metodología. Es la primera idea. Y después te pone como parámetros, digamos, ¿no? El valor en aduana, cuando aplicas el método del último recurso, no se basará, claro, pues estamos hablando de método del último recurso, quiere decir que, resumiendo todo esto, no se basa en ninguno de los primeros con lo que menciona inicialmente la norma, ¿no? Con todo lo menciona el 1 a 6, es decir, por ejemplo, el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. ¿Ya? En la primera vuelta decimos si se basa en un criterio es que se base en el mismo país fabricante, de importación y de exportación, ¿no es cierto? En la primera vuelta. En este caso te dice al contrario, el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. No se basará, es justamente lo contrario. En un sistema que prevea la aceptación o efectos de valoración en aduana
de criterio de 2 valores posibles, ¿no? De más alto de 2 valores posibles. Tampoco se basará, aquí estamos hablando de comparación de valores de mercancías idénticas o similares. No se basará en esos criterios de valoración. Justamente todo lo que hemos estado viendo. No se basará en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. Tampoco se tomará como referencia el precio de ventas de las mercancías en el mercado nacional del país exportador. No se basará en eso tampoco. Claro, entonces eso estamos hablando del método deductivo, en este caso. Un costo de producción distinto de los valores construidos que sean determinados para mercancías idénticas o similares de conformidad con los dispuestos. Es decir, tampoco se basará en la tecnología o la técnica ni del método deductivo ni del método construido aplicando los criterios normativos iniciales. El precio, tampoco en el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de importación. Tampoco se basará en el precio de mercancías vendidas para exportación a un país diferente del país de importación. Bueno, en valores de aduana mínimos, en valores arbitrarios ficticios, que es una de las cosas más importantes. No puede de ninguna manera un valor elegido de manera arbitraria o ficticio. Valores en aduana mínimos, estamos hablando en el caso de comparación de valores iguales o similares, se escogía el uno. O sea, en realidad lo que nos están diciendo aquí, en forma resumida, breve, es que para aplicar el último recurso no podemos hacerle caso a todo lo anterior con esos patrones inicialmente establecidos, que era solo el país de importación, mismo país de exportación, método deductivo, método reconstruido, y en la primera parte, cuando era valoración de mercancías idénticas, mismo país o similares. En nada de eso se puede basar. Es lo que dice el método del último recurso como primera alternativa. Y después viene el pero. No, el pero es lo que sigue de acá. Primero te dice acá en lo que no se basará. Pero bueno, con eso no hacemos nada. Después necesitamos más bien en lo que sí se va a basar, que es lo que vamos a ir viendo. Pero acá en la nota al artículo 7, en la nota que está en la parte de abajo, primero están los artículos, que son 23 o 24 artículos, y en la segunda parte están las notas. Y en la nota referente al artículo 7 te dice algo bien interesante, que yo creo que acá viene el centro, el medio del asunto para aplicar el método del último recurso. Te dice: en la mayor medida posible los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados anteriormente. Quiere decir que hay que buscar de alguna manera encontrar el dato, aunque no lo puedas conseguir con la primera vuelta siguiendo esos parámetros, ¿no? Pero hay que buscar datos en la medida de lo posible. Después te dice, los métodos de valoración que deben utilizarse para el artículo 7 son los previstos en el 1 al 6. Nos está diciendo algo que aparentemente pareciera contradictorio. Haga usted lo mismo para hallar su valor. Pero acá viene el cambio, el gran cambio. Se considera un grado que una flexibilidad razonable. Quiere decir, aquí aplicas un grado de flexibilidad en la aplicación de tales métodos que conforme a los objetivos y disposiciones del artículo 7. Quiere decir, si yo no puedo aplicar todos los criterios que me exigen el 1 al 6 en la primera vuelta, ¿no es cierto? Que ya estamos viendo, que sea el mismo país de importación, mismo país de exportación, que sea mercancías idénticas, el mismo país de fabricación, ¿no es cierto? El mismo exportador primero, sí, el mismo país de fabricación, al mismo país que sea de importación, los criterios de mercancías idénticas, luego similares, método deductivo, método reconstruido, todo siguiendo, y dentro del margen que nos daban inicialmente, primero en el momento similar, y el criterio del momento similar, según leíamos más adelante, se consideraba hasta 90 días. Entonces, todo eso te dice, usted aplique lo mismo, pero aplique algo nuevo, flexibilidad. Si no puede encontrar lo mismo, pues aplique un grado de flexibilidad sobre esos mismos criterios para cada cosa. ¿No es cierto? Vamos a seguir lo mismo, pero con grados de flexibilidad para todo. Entonces, acá viene el cambio sustancial. ¿Sí? Es decir, que siguiendo los criterios razonables del 1 al 6 no encuentro la información, usted puede aplicar este método siguiendo los mismos criterios, pero aplicando un grado de flexibilidad y siguiendo la misma metodología. Esa es la parte bonita. ¿Va acá? Ahí está bien. Ahí está bien. Y ahora vamos a definir a qué se dice o a qué se entiende o cómo podemos interpretar lo que es el grado de flexibilidad, ¿no? Bueno, acá habla de mercancías idénticas, mercancías similares y método deductivo. Hasta ahí dice, sí, básicamente hasta ahí. Hasta ahí nos comenta acá, sí.
Entonces, cosas importantes. Cosas importantes acá. Por ejemplo, para mercancías idénticas, hablando ya del grado de flexibilidad, el requisito de que las mercancías idénticas hayan sido exportadas en el mismo momento que la mercancía es objeto de valoración o en un momento aproximado, podría interpretarse de manera flexible, ahí está entre comillas, de manera flexible, ¿no? La base para la valoración en aduana podría estar constituida por mercancías importadas idénticas producidas en un país distinto del que haya exportado la mercancía objeto de valoración. Por el primer criterio decía que sea el mismo país, mismo fabricante, ¿no? Y acá me dice que podría ser que sea la misma mercancía pero producida en otro país. Podrían utilizarse los valores en aduana ya determinados para mercancías idénticas importadas a lo dispuesto en los artículos 5 y 6. Entonces acá hay un criterio novedoso, ¿no? ¿Qué tal si pones este caso, por ejemplo? ¿Qué tal si es el mismo fabricante pero que tenga una fábrica en dos países y ya el mismo producto, con la misma marca, las mismas calidades y las mismas condiciones? Es una mercancía idéntica, pero no es el mismo país, es otro país. Entonces acá ya te está dando varios criterios. Te está dando criterio del tiempo. Puede ser el mismo momento o el momento aproximado lo puedes ampliar. Ya no puede ser 90 días, podría ser más de los 90 días. Y te dice, ya no solamente tiene que ser el mismo país, podría ser otro país. Mientras la mercancía sea idéntica, puede ser otro país. No tiene que ser el mismo país donde se hayan hecho las mercancías. ¿Correcto? Entonces, ese es un criterio de flexibilidad. Y lo mismo se aplica para las mercancías similares. Te dice lo siguiente, el requisito de que las mercancías similares hayan sido exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado, podría interpretarse de manera flexible. La base para la valoración en la aduana podría estar constituida por mercancías importadas similares producidas en un país distinto del que se haya exportado la mercancía sujeto de valoración. Podría utilizarse los valores en aduana ya determinados para mercancías similares según los artículos 5 y 6, que son los referentes a este tipo de mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el mismo caso que para mercancías idénticas lo podemos repetir o replicar para mercancías similares. Podríamos hacer los mismos criterios, pero para otro país fabricante de la misma mercancía, ¿sí? Si no existe una forma de determinarlo dentro del mismo país. Y también el mismo criterio en el mismo momento o en un momento aproximado. También podría interpretarse de manera flexible. ¿Ok? Esto es interesante porque nos abre un poco más el abanico de posibilidades, ¿no? Para poder valorar. Después te dice en la parte C, el método deductivo, el requisito previsto en el artículo 5, párrafo 1A, de que las mercancías deben haberse vendido en el mismo estado en que son importadas, podría interpretarse de manera flexible. El requisito de los 90 días podría también ser flexible. Está interesante esto. Estamos yendo al revés. Perdón, estamos yendo al revés. De repente yo tengo un país vecino que esa mercancía ha sido vendida localmente aplicando el método deductivo y no del mismo país, y podría tomarse como referencia ese valor e ir para atrás para buscar un valor aproximado, comparando nuestra base, tratando de buscar en nuestra base el valor CIF o CIP, pero comparando a otro país que podría tener una valoración similar al nuestro, ¿no? Podría aplicarse eso también, y también te dice lo mismo, que podría ampliarse el grado de flexibilidad a más de 90 días. Entonces, con esto se amplían, ya estamos aplicando el método de último recurso, ampliando los rangos, los parámetros de valoración que nosotros podemos utilizar. ¿Ok? No sé si va clara la idea, el mensaje sustancial de las pequeñas diferencias que podemos encontrar entre todo lo anterior y aplicando una otra alternativa del último recurso, que es los mismos criterios, pero con mayor flexibilidad, ¿no? ¿Sí? Diferentes países fabricantes, diferentes países que son los importadores como una alternativa, con el método deductivo, diferentes tiempos que pueden ser ampliados, ¿no? Un poco esa es la idea resumida. ¿Está bien? ¿Se visualiza el mensaje? Ok, gracias por comentar. Ya, estamos aquí. Me equivoqué de pantalla, un ratito. Creo que estamos acá. Ya, estamos hasta acá.
¿sí? Es decir, hay la posibilidad de considerar otro país fabricante de la mercancía, hay la posibilidad de si tenemos precios locales de países vecinos, por ejemplo, de tomar como referencia para aplicar método deductivo otro país comprador, importador de mercancía, ¿no? Hay la posibilidad de ampliar el margen del mismo momento o momento aproximado, que se tenía un criterio de 90 días, que se puede ampliar. Hasta ahí nos está diciendo esto y ya vamos comprendiendo un tanto por dónde va el tiro en este caso, que también podría ser válido. Y esto es complementado, que lo he colocado ahora, lo hemos mencionado antes, pero lo he colocado ahora en la última sesión. La resolución de la SUNAT 038, resolución de superintendencia de aduanas 038-2010, procedimiento específico de relación de mercancías según el acuerdo, ahí me comí la O, según el acuerdo de la OMC. Si le voy a cambiar acá me falta la O, equivocado. Según el acuerdo, pues le agrego la O. Ya está, ya le agregué la O. Eso, estoy agregando la O. Porque ya, entonces, okay. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice la SUNAT que complementa esta información. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Sí, eso vamos a ver ahorita. ¿Qué dice la SUNAT al respecto? Ya voy a irme acá. La SUNAT dice lo siguiente, vamos a compartir, vamos a leerlo un ratito, luego ustedes lo pueden revisar, profundizar, si así lo desean, porque la resolución está puesta en el campus. Esa RSA 038-2010, que habla del procedimiento específico de valoración de mercancías según el acuerdo de la OMC. Es complemento a todo lo que hemos visto y hay algunas cositas, y sobre todo en esta parte están algunas cosas interesantes. Hemos visto por pedacitos algunas cosas en los momentos, como cuando vimos la parte de la aplicación de los descuentos, que también está mencionado en esta parte. Dice lo siguiente: en la aplicación del método del último recurso, por ejemplo, se pueden utilizar listas de precios, ¿no? De repente, ahora seguimos leyendo, ¿no? Pero para darle idea, el mensaje primero, para transmitirles el mensaje. Uno puede tomar referencia, de repente es un producto que por primera vez se está importando, entonces uno podría tomar como referencia la lista, la aduana a veces lo pide incluso, a mí me ha pedido alguna vez, la lista de precios del país fabricante de la mercancía, la lista de precios, ellos tienen su lista de precios, por lo menos pueden tener una lista de precios como mínimo Ellsworth, y a partir de ahí tú puedes deducir el valor, en caso nuestro, CIF o CIP Callao, ¿no? O sea, a partir de la lista de precios, sea Export, o sea FOB, porque a veces se venden FOB o FCA, no sé, depende de cómo facture, o CFR, no sé, pues depende de cómo manejen la lista de precios del fabricante, uno puede tener la lista de precios y es válido para ahora, ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje, que eso se puede abordar de varias maneras, ¿no? En la aplicación del método del último recurso, la lista de precios pueden ser utilizadas directamente para sustituir el valor. Entonces, en aplicación del método de último recurso, podemos considerar un indicador, una referencia de precios de un país de origen diferente, ¿no? Que ya estamos hablando del grado de flexibilidad. Y un indicador de precios de un país de exportación distinto al país de exportación de la mercancía objeto de valoración. Todavía es válido, ¿no? Podría ser válido. Por ejemplo, yo estoy bien simpático, ¿no? Por ejemplo, yo vendo los frenos hidráulicos, ahorita se me ha venido la idea, ¿no? Yo vendo los frenos hidráulicos de Seba, que está en Lyon, está a 1 hora y media de París, en Francia, pero ahí está el fabricante, que es Seba. Su marca es Sebax, pero la fábrica es Seba, del grupo Saint-Gobain. Pero ellos embarcan de Angor o Amberes, que eso está en Bélgica, ¿no? Entonces ahí es interesante, porque acá ellos pueden tener precios de exportación de repente a partir de Amberes, podrían tenerlo, ¿no? O podrían tener precios de fabricación Esgor en Lyon, ¿no? Entonces por eso te está dando acá una mención interesante. Puedes utilizar un precio de un país de origen diferente, ¿sí? Que es el criterio, o indicador de precios de un país de exportación distinto al país de exportación de mercancía objeto de valoración.
sea, podría ser traer la mercancía también de un país de exportación, distinto al país de exportación de mercancía objeto de valoración, ¿no? En realidad la mercancía proviene de Francia, pero es embarcada en Amberes. Entonces, con una lista de precios, de acuerdo al Incoterm, podría utilizar uno u otro y podría ser válido para la aduana cualquiera de los dos. Y acá te están dando también un grado de flexibilidad en cuanto a cómo gestionar el tema de los precios, ¿no? Asimismo, a efecto de establecer el momento aproximado, se podrá utilizar, esto te lo dice la SUNAT, esto ya es de la SUNAT. Asimismo, a efecto de establecer el momento aproximado, se podrá utilizar en este método periodo de tiempo hasta 365 días calendario. Toda esta diapositiva es en base a esa resolución 038 del 2010 de la SUNAT. Aquí nos aclaran algunas cosas. No solamente nos están hablando en la primera parte de grado de flexibilidad, porque también en la misma norma te dice al final que los grados de flexibilidad y estas cosas, así como la forma de valorar, que en caso nuestro es CIF o CIP, cada país tiene la opción de decidir cuál va a ser su forma de valoración. Ahí te deja un margen de decisión a cada país que decida cuál va a ser la base de valoración para cada caso según el país. Entonces hay un grado de flexibilidad también para el mismo país, ¿no? Aparte esta normativa. ¿Ok? Interesante acá. Aquí nos ayuda a tener más ideas, a aterrizar mejor los conceptos, ¿no? Es decir, podemos trabajar con referencia de precios del mismo país o de otro país o del país de exportación, también es válido, y también podemos ampliarlo esto hasta un lapso, un rango de 365 días, ya no de 90 días. Podría ser, pero acá está días aplicando. Si yo tomo como referencia un valor de a 120 días, entonces, ¿no es cierto? Un valor de 120 días antes de la llegada de la nave, estoy hablando, obviamente, porque no voy a valorar después de 4 meses, 120 días anterior, obviamente, estoy pensando en eso, podría tomarlo como referencia si no tengo otra alternativa, podría tomarlo como referencia a la aduana, ¿no? Podría tomarlo como referencia, sería válido, si es que no hay otra forma. Eso es. Entonces, esto nos dice la SUNAT. Y después hay una cosa más para mercancías sensibles al fraude, que en realidad al final de los finales sensibles al fraude son muchas. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero eso ya depende de la aduana y eso puede variar de tiempo en tiempo. Pero bueno, siguiendo la pista, solamente por copiar el término, ¿no? El término te dice lo siguiente. O sea, de valoración de mercancías sensible al fraude. 2 puntos dice: resultar aplicable el método del último recurso, se realiza una evaluación de precios de exportación y se pueden utilizar, que es otra forma, ¿sí? O sea, imagínate que no exista nada de nada de nada, ya. O quiero contrastar si los precios son válidos, ¿no? Por ejemplo, productos chinos que uno duda si realmente esa lista de precios será bamba o será verdad, ¿no? Pues la aduana podría tener como una referencia de evaluación de los precios de exportación, puede utilizar cotizaciones, puede utilizar revistas especializadas, puede utilizar investigaciones de precios de compañías de terceros y otras referencias disponibles de mercancías idénticas o similares a las mercancías importadas en el mismo momento, un momento aproximado, asignándose el precio de exportación promedio. O sea, al final de los finales, si la aduana no encontrase nada, y algo que sería muy difícil, ¿no? Pero o más que nada sería en caso de mercancías sensibles al fraude, que la aduana puede dudar mucho, claro, puede, en teoría la lista de precios de todas maneras la debería tener, ¿no? Cualquier fabricante del mundo, yo le pido un precio y me va a dar un precio, no debería decirme que no, ¿no? Aquí más que nada ya el tema iría por el lado de la aduana, de que dude de que esa lista de precios que yo le paso sea válida, ¿no? Por la mercancía, de repente por la empresa, por el país de fabricación de origen, por algún criterio que la aduana podría sospechar que esa mercancía, no, digamos que no es muy, o sea, tiene problemas, digamos, que tiene problemas usualmente entre los importadores que se quejan por algunas razones, de que son mercancías que vienen con precios por debajo de los precios internacionales, etcétera, o complicadas, ¿no? Que puede ser muchas, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, un ejemplo muy común es el tema de los textiles, ¿no? Muchos textiles de China que hay todo el tiempo una historia de que vienen a precio real. Bueno, entonces en este caso también la aduana podría tomar, incluso de tener la lista de precios, pero de lugar de ella podría tomar como referencia otras informaciones por otros medios especializados que pudiera conseguir. También existe esa posibilidad, también es válido desde el punto de vista de la aduana. Paro ahí un momento.
Y no sé cómo va la explicación sobre la transmisión del mensaje de la aplicación del último recurso. ¿Alguna opinión, comentario, duda? ¿O más o menos se transmite el mensaje? Lo central. Ángela, Angie, César, Catherine. ¿Me están siguiendo? ¿No me están siguiendo? ¿Cómo es la historia? Ok. Sí, sí lo seguimos, profesor, ¿no? Sí lo estamos siguiendo. Ok, y en realidad para cualquiera de los métodos siempre, y a una pista para redondear el tema, sigamos como está todo ahí, sigamos el artículo con las notas del artículo, ¿no? Primero el 1 con el 8 y después el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. O sea, sigamos todos los artículos conforme van siendo, porque los mismos artículos después tienen las notas del artículo. Entonces esa idea nos va a complementar a tener más información. O la información más completa en función a cada método, ¿no? Por lo menos como mínimo con eso ya tenemos bastante. Esa es la idea. Entonces ahora, ya. Entonces vamos a intentar hacer... Yo no sé, ¿ustedes cómo van con lo...? A ver, tenemos los casos para hacer ahí. Ya, no se olviden de subir ahorita, si no lo subieron 2, faltan 2 de los que estamos conectados, de subir actividad final, porque si no se acabó y se quedaron sin nota, ya. Vuelvo a decirlo porque eso es urgente. Si no lo han hecho, háganlo, ya. Porque ya cerramos y yo ya bajo las notas y cierro todo. Entonces... Eso, por si alguien no lo ha hecho todavía, hasta hace un rato lo habían hecho 2. Esto hay que hacerlo sí o sí, ya. Eso es lo más urgente de todo ahorita. En paralelo vamos a seguir con los casos prácticos de la última sesión, vamos a hacer algo, que también está en el archivo que está en la unidad. Vamos a tratar de hacer esos. Pero el primer caso, por ejemplo, habla de perfeccionamiento pasivo. A ver, ¿qué es el régimen de perfeccionamiento pasivo? Solamente para saber cómo estamos en el tema, porque si no, está por gusto el caso. A ver. Vimos regímenes aduaneros y podemos recordar qué es el régimen de perfeccionamiento pasivo. ¿Alguien que me pueda comentar? Régimen de procedimiento pasivo. O voy a poner acá una... ¿Han visto regímenes aduaneros? Uy, qué mal carga esto. Ya, voy a poner porque quiero ver, pero cargó pésimo la página. No vamos a hacer una clase de regímenes aduaneros, solamente estoy viendo para revisar. Ya, entonces, ¿qué es el régimen de perfeccionamiento pasivo? Régimen de perfeccionamiento pasivo, Angie, ¿qué cosa es? César, Ángela, Kate, cualquiera. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, si mal no, si bien, si mal es negativo, si bien. ¿No tienes micro? Bueno, es que permite la salida del territorio aduanero para que así sean transformadas, para que la mercancía de mercancías, para que así sean transformadas. Más o menos, bueno, me lo estás redactando, sí, sí, ya está ahí. Ya, más o menos. Entonces, sí te acuerdas. Entonces, si te acuerdas y luego reimportadas, sí, sin el pago derecho, ¿ya? Claro. Ingresas al país, ¿ya? Eso, salen mercancías, tienen un proceso de transformación y luego ingresan, ¿ya?
porque si no, no van a poder hacer el primer ejercicio, porque habla de eso, está bien. Ya, ok, entonces sí pueden hacer el primer ejercicio, ahora sí, ya. Ya, ok, está bien, lo perdonamos al micro, entonces ahora sí, nos vamos al ejercicio. Uy, ya le puse la respuesta, no, la respuesta no. Cogen el 1, está en el archivo, ¿sí? Que está en el campus, o si quieren, lo miran de acá. También está en el campus el archivo, ¿ah? Está en el campus, ahí en la sesión de ahora, unidades. He puesto los mismos ejercicios, a ver si hacemos, no sé si todos, o 1, 2, 3, o 4, no sé. Vamos a ver, pero está en la U9. En la U9, si quieren descargarlo ahí. Dice caso práctico. O en la unidad, en los dos está lo mismo, si no me equivoco, está lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí. ¿En el archivo que está en el campus o de aquí? Como gusten. Ahí está. Ahí se lo dejo, si no, traten de hacerlo. 10 minutos lo leo una vez. Se presenta en importación 10.000 pantalones denominados jeans parada 112. Importación de 10.000 pantalones. Con aplicaciones especiales de fibras luminiscentes. Bueno, fabricados en Honduras. Los pantalones son fabricados en Honduras. ¿Ok? Por Saga Honduras, a un valor FOB, Puerto Cortés en Honduras, de $22.000. Valor FOB, $22.000, Puerto Cortés en Honduras, en los 10.000 pantalones, $22.000. Para dicha importación, previamente el importador Saga envió 10.800 metros cuadrados de tela. O sea, le envían tela para crear los pantalones y luego lo vuelven a recibir mediante una exportación para procesamiento pasivo. Por eso les preguntaba eso. El valor declarado de la duda de exportación de los pantalones, esto sería FOB Callao, de exportación, $12.000. El importador le declara que, bueno, que sí hay vinculación, que influye en el precio. De otro lado, requerido el importador, bueno, la aduana pide la información, ¿no? De otro lado, requerido el importador para que suministre información. Se tiene la siguiente documentación: por el envío de las telas, pago flete del Callao, tienes un FOB de 12.000, flete Callao 2.000, pago como flete desde el Callao a Puerto Cortés, sí, desde el Callao hasta Puerto Cortés, flete marítimo 2.000, además un seguro de 250. Eso es para la ida, para la exportación de la tela. Y ahora, como flete de regreso de importación de la mercancía de Puerto Cortés a Puerto Callao, ese flete fue 2.500 y el seguro de 500, seguro de importación. El importador además presenta como gasto efectuado por el procedimiento pasivo el valor de 22.000. Claro, en el sistema de información de valoración de aduana, ¿no? Que son los 22.000 de acá. Él declara que son 22.000, que el valor que está. No se tiene antecedente de esta confección. Asimismo, estos pantalones se venden recién a partir de febrero de 2012. Asimismo, no está dispuesto a recurrir ni suministrar mayor información de su proveedor en Honduras. ¿Y qué método podemos aplicar y cuál sigue el valor en aduana? ¿Sí? Lo voy a dejar ahí, porque no sé si tienen acceso al archivo que está en el campus, si no lo tienen este archivo, y darles unos 10 minutos para que, pero bueno, voy a detener ahorita les vuelvo a compartir, voy a tener un momento la grabación para que se quede grabando silencio. A modo recordatorio, decíamos que se sube la actividad final hasta ahora mismo, la actividad 9, ¿sí? Donde dice, por si acaso todavía alguien anda con las dudas, se sube aquí, la última actividad, la actividad 9, se sube aquí, en la parte donde dice actividades, y donde hemos debido subir todas las actividades. Las actividades evaluativas, como dijimos desde el inicio, son las 2, 4, 6, 8. Debemos tener esas 4 notas, que en promedio son el 60% de la nota. Estamos repitiendo todo lo que hemos dicho más de una vez. Y el trabajo final, 40%, se sube aquí donde dice tu tarea final. Ya, hasta ahorita bien, porque ya esto ya era para antes. Pero bueno, como hizo que alguno por ahí no ha subido, estamos dando cierto grado de flexibilidad para que lo suban ahora mismo. Ahora cerramos todo. Eso es.
Dicho eso, ya están avisados, notificados e informados. El ejercicio, ¿cómo va? ¿Alguien lo pudo hacer de los que, bueno, tienen tiempo y posibilidades de hacerlo en este momento? A ver, otra forma de preguntar. ¿Alguien lo está haciendo para ver si vale la pena esperar? ¿Alguno está intentando hacerlo? En este momento, si me lo dice, porque así estaría informado. Si me responden, me comentan, sería bueno. No debe ser muy difícil dar una opinión, un comentario. O decir si estamos haciendo o no, no creo que sea tan difícil. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Profe, tenía una consulta. Le escribí al Messenger, bueno, al Messenger, ¿qué digo? Disculpe. Le escribí por mensaje, por el aula virtual, y que tenía una consulta sobre la tarea S6. Que no entendía la primera, la verdad. ¿No entendiste qué? La Pero primera grabaciones, pregunta. tienes todo, tienes el material y las grabaciones. Sí, pero por más que lo repasé, o sea, intenté ver algunos problemas iguales y no encontraba en la plataforma o algo por el estilo. Ah, no, no lo sé. Pero bueno, ahorita, en resumen, ¿has subido la actividad 2468 o no? 2.4, sí. Quiero subir la 6. La Sube la 8 la 6 y estoy la 8, pero desarrollando. revisa el material porque ahí está todo, tienes la norma, tienes la sesión de Certus, tienes mi sesión, tienes todo el material suficiente Eh, para eh, conocer. ¿En dónde puedo encontrar la actividad 6, profesor? O sea, una Aquí. buena explicación. ¿En la misma S6? Sí, no entiendo tu pregunta. ¿Dónde está? ¿Cuál es la actividad 6? Ah, la S6. Ah, en la 6, claro. Entonces, en la misma unidad 6 Todas puedo las encontrar. actividades, la 2, 4, 6, 8, están como SATA. Ahorita te comparto por si Sí, acaso. sí, sí. Es el mismo criterio para todas, ¿ah? Sí, lo sé. Menos las 2, 4, 6, 8, menos la final. Ahí está. La S6 esta que dice acá, S6 actividad TA06. Esa es. Esa es la que hay Ya, que descargar y sí. subirla luego a actividades en la 6. Entonces, tengo una consulta. En la misma unidad de la TA6, o sea, que está en la unidad 6, ahí mismo puedo encontrar No vas a encontrar la ¿cómo? respuesta, no, porque no vas a encontrar la respuesta, obviamente. No, no, obvio, pero puedo ver a problemas similares o puedo ver cómo se Tiene la desarrolla. teoría y el material suficiente para hacerlo. Y si no encuentras eso, te vas a la norma, obviamente, que es la base, ¿no? Que ya le hemos dado el material que es fundamento, porque todos los casos son diferentes, entonces no vas a esperar que sea un caso idéntico, ¿no? ¿Y dónde puedo encontrar las normas, profesor? La Disculpe. norma también la tienes ahí del arranque, el acuerdo 7 de valoración, lo tienes de la primera sesión, si no me equivoco. Ah, ok. La 1, ¿Acuerdo 7 de qué? aquí está, te vuelvo a compartir. Claro, la base de todo que hemos hecho básicamente está acá. En la 1, aquí está. El acuerdo del GATT y el acuerdo de la Ronda de Uruguay, y aquí está, el acuerdo del 94 basado en el acuerdo del 97. Eso Ya. está en la sesión 1. Ahí, ese es lo principal entre la 1 y la 2. Eso está al inicio de todo. Ok. ¿Sí? Eso está al inicio, bueno, al inicio del curso, porque con eso es que hemos trabajado. Y por aquí puedes encontrar algo más, de repente por la U2, a ver, aquí está el acuerdo 7. Este es en la U2 ya tienes el específico, lo que es la valoración, el acuerdo 7 del GATT. Basado en lo anterior, en la 1 está esto, solamente que aquí ya está solamente la parte del acuerdo 7 relativo al GATT. Este de aquí es. Entre ¿Ya? la 1 y U2 tiene lo suficiente para resolver. Lo que pasa es que hay que leerlo. Hay que leer. Ahí también está, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que es un curso todo, pues si no lo sigues no lo vas a poder hacer. Eso está claro. Ya, profe. Profe, ¿ya hay fecha para el trabajo final o aún no? ¿Cómo? ¿Ya hay fecha para el trabajo final? Ya O está. para, No entendí la pregunta. ¿Cuál es la o- pregunta? ¿Ya hay fecha para entregar algún tipo de trabajo final? Ya se dijo desde hace 2 semanas, estamos anunciando el trabajo final. Ya mandamos un mensaje también hace un par de semanas, o el 3, creo, hace una semana, lo comentamos por escrito. Bueno, hay que seguir el curso, pues si no se ha seguido el curso, pasa lo que pasa, que, Sí. que no sabes de qué se trata. La U9 ya lo habíamos comentado más de una vez, está acá evaluación final, lo estoy compartiendo, creo que lo estoy compartiendo, me parece, evaluación final, y lo subes en actividades. Ya se debió subir hasta ayer, estoy diciendo va a subirlo hasta ahora porque alguno no lo subió, pero ya tienes que subirlo ahora mismo. Y subes aquí donde dice sube aquí tu tarea final acá abajo. Actividades, sube aquí tu tarea final. Que no es más un caso simulado de el método 1. Un caso simulado del método 1 que, como habíamos comentado, usas el artículo 1, la nota del artículo 1 y el 8, porque el 1 va con el 8. Y puedes partir viendo la parte normativa para recrear el caso, porque tienes que saber los contenidos para poder hacer caso imaginario, ¿no? Aplicar algunas Claro. situaciones que se vea que has puesto al menos 3 datos, no sé, cuatro cosas que sean referentes a eso en un caso imaginario. Eso es. Ujú. Ya, profe. Muchas gracias. El caso 1, ¿lo resolvió alguien o no? El que estábamos haciendo Ángela, César o Catherine, por ahí. Ya. Bueno, no tengo respuesta. Entonces, estaba preguntando si lo estaban resolviendo, cómo iban, para ver si esperaba un ratito o qué hacer. No tengo respuesta de ninguno. Entonces, nada, lo pongo la respuesta para que se los dejo ahí 5 o 10 minutos para que lo revisen. Si es que tienen tiempo disponible, lo miran, lo revisan, ahí se los dejo. ¿Sí? Comento los datos, simplemente a todo el valor de exportación le deducimos lo que se ha ido por fraccionamiento pasivo, que ha sido la tela, que nos dan los valores FOFLET y seguro hasta Honduras. Yo envío esto, 14.250 es el valor puesto en puerto de destino, CIF Puerto Cortés en Honduras. Y luego tengo un costo de valor, un costo más un valor de aduana al final, que es la suma de todo, pero a ese valor le tengo que deducir, porque estoy enviando por fraccionamiento pasivo, este importe de lo que he enviado, no el costo total de eso. Y al final te va a salir 10.750. El costo de envío ha sido 22.000, ya por importación, más el flete 2.500, seguro 500, si no me equivoco sale como 25.000, como CIF Callao, pero tengo que deducir lo que ha sido enviado, el costo del material enviado como perfeccionamiento pasivo, y me da al final 10.750. Ese sería finalmente el valor de aduana. ¿Qué método se está haciendo acá? Si yo voy sumando cada cosa, en realidad estamos aplicando el método de valor reconstruido. Estamos partiendo de la tela, los costos de envío, costos de fabricación, agregando el flete, agregando el seguro, hasta llegar al valor de aduana. Entonces, esto sería el valor. Se los dejo ahí un ratito para que lo analicen, en función a la respuesta y en función a los datos del ejercicio, ¿no? Se los dejo un ratito para que lo vean, ¿sí? Se lo voy a dejar un momento, pero a ver, denme un momento para aquí, lo vuelvo a poner. No sé si está claro, si tuvieron tiempo de mirar la respuesta, si está bien, perfecto, si un comentario o algo, también me lo dicen. Si no, pasamos al siguiente ejercicio, si es que se entendió este ejercicio de perfeccionamiento pasivo. Ok.
Entonces vamos a intentar hacer el segundo. Les voy a poner el segundo. También igual lo tienen en el archivo de la sesión. También están si quieren sacarlo de ahí para trabajarlo. Lo voy a leer una vez. Lo voy a leer una vez y de ahí les doy un ratito para que lo resuelva en este tiempo. A ver, se trata de valorar una importación de 3.000 calculadoras científicas que efectúa el importador, el Calculator, con dirección en Ucayali 320, Lima. El vendedor Swing de Inglaterra factura 125.000, pues el vendedor en Inglaterra, 125.000 CIF puerto de importación, ¿no? Sí, el mismo proveedor anteriormente vendió al Calculator otras calculadoras de menor calidad, $30 FOB. Se supone FOB de importe de Inglaterra. El sistema de información de valorización de aduana nos muestra antecedentes de calculadoras similares a las que se está valorando. Similares. En estos precios figuran 50, 52, 55. Sus valor FOB son calculadoras similares, no la misma. Considerando que cada calculadora motivo de valoración está a $40 FOB, se supone que está a $40 FOB. La calculadora se solicita explicaciones del importador que manifiesta que en una compra anterior existió un problema en el envío y que en esta oportunidad le está compensando con un descuento del 5%. Un descuento, pero basado en un lote anterior. A ver si revisamos y recordamos los conceptos de la norma. ¿Cómo se debe valorar el presente caso? Ya. Entonces, lo leemos, lo pensamos. En realidad es bastante simple. Sí. Lo leemos, lo pensamos y lo intentamos de resolver. Intentamos de resolver. Sí, y lo vemos. Por tema de que no sé si todos están con la información a mano, voy a dejarlo un rato compartiendo. ¿Y qué tal? ¿Hicimos el segundo ejercicio? ¿Alguien lo hizo? ¿Tiene alguna respuesta? Angie, Fernando, Catherine. ¿Lo están haciendo o no? Bueno, entonces la falta de respuesta me hace pensar que no lo están haciendo. Entonces les pongo la respuesta simplemente que corresponde. Ahí está, se los dejo para que lo vean. Los dejo un ratito, se los voy a dejar para que lo vean. Lo voy a compartir. Ya. Lo revisan. Sí, lo comento igual. Mi calculadora nos dan el valor 125.000 CIF, nos hablan de un descuento del 5% que se aplicó, pero fue aplicado sobre un lote anterior. Ya habíamos visto anteriormente, lo recuerdo nuevamente porque lo hemos visto ya antes, hemos visto esto. La misma norma que estamos hablando de la 038-2010 de la SUNAT, que hemos usado antes, que ahora lo he vuelto a poner. No, que no está acá, espérate. Acá. Lo voy a compartir. Aquí está. Aquí está, que justo habíamos comentado antes, ya lo hemos trabajado en varios ejercicios también. El criterio te dice lo siguiente. Descuentos y rebajas en facturas o contratos de compraventa internacional, te dice la norma de la SUNAT. En el punto 27 dice, cuando las facturas o contratos de compraventa internacional consignen un descuento o rebaja otorgados por el vendedor de la mercancía importada, es aceptable eso, declarar el precio neto, es decir, el monto deducido al descuento, siempre que corresponda al precio realmente pagado por pagar por las mercancías y que concurran las siguientes circunstancias, son dos básicamente. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración, es decir, con el lote que se está importando, es uno. Y dos, el descuento sea convenido ante el embarque de la mercancía como parte de la negociación acordada ante el embarque, es decir, como parte del contrato de compraventa.
En este caso se trata de un descuento, pero sobre un lote anterior. Por lo tanto, no aplica eso. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, al contrario, agregar ese descuento. Si te dicen que el valor es 125.000 CIF, lo que tenemos que hacer es agregar a ese valor CIF el 5%. ¿Cómo agrego el 5%? Simplemente el valor CIF lo divido entre 0.95 para tener la base sobre la cual le aplico el 5%. Entonces, el total es 131.579, que es la base CIF Callao, sobre la cual hemos aplicado el 5% de descuento. Eso por el 5% es 6.579 y te sale como CIF Callao, como la base anterior, 125.000, que es la que se quiso poner en aduana, pero no es la correcta porque hay que adicionar el 5%, que es una compensación producto de un lote anterior y no de esto. Si esa compensación fuera de esta factura, era válido. Eso considera 125.100. Sí, Callao, si es de cuento sobre este lote. Pero si es una compensación del lote anterior, no. Por lo tanto, el valor de aduana es 131.579, que dividido entre los 3.000 calculadoras te sale $44 CIF Callao. La referencia de la idéntica calculadora a este modelo, tenemos una referencia de FOB 40. Aquí te dice CIF 44, está perfectamente válido. Entonces el precio unitario, 44, y la base CIF Callao sería 131.579, y la aduana no aceptaría el descuento de 5% porque es producto de un lote, de una venta anterior. Eso sería el razonamiento. ¿Ya? Entonces ahora se lo dejo un ratito para que lo puedan analizar, revisar, evaluar, si es que están en condiciones de hacerlo. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí. Y como comentaba, hasta ahora mismo se entrega la actividad, porque hay una actividad, como decía, que ya viene hace días. Sí. Yo veré si la calificaré entre ahora y mañana. No sé cómo voy a gestionar el tiempo, respondiendo a Fernando, pero el tiempo han tenido más que suficiente. Cualquier cosa, si no puedes ahora, entregarlo más tarde y veremos, pero no lo sé, veremos en qué momento se califica. ¿Sí? Ok, si hay alguna pregunta sobre el ejercicio, bueno, sobre cualquiera de los dos ejercicios que hemos visto, o están claros, si están siguiendo. Bueno. Entonces voy a... ¿Está claro este segundo ejercicio? Pienso que sí. ¿Qué dice Angie, Fernando, Catherine, que están conectados? Si lo han seguido y han visto la respuesta al menos. Vamos a poner otro ejercicio, a ver si tiene la posibilidad de hacer alguno al menos, aunque alguno sería maravilloso. Ahí se los pongo, los leo, y si tienen la posibilidad de hacerlo, excelente. A ver, se presenta a despacho un molde para la fabricación de sanitarios, marca exclusiva, FDC, mercancía no destinada para la venta, sino para uso exclusivo del importador. El producto, una vez importado y sumado, los gastos ascienden $300. No hay antecedentes de mercancías idénticas ni similares en el momento de la importación ni en uno aproximado. Producto, una vez importado y sumado los gastos. Hay que entender bien esa parte. Estamos hablando que ese producto ya ha sido una vez importado y se han sumado los gastos. El valor es 300 como gasto total. Hasta ahí. ¿Ya? Pero no hay antecedentes de mercancías idénticas ni similares en el momento de la importación ni en un momento de aproximación, no siendo aplicación el valor de transacción por la no existencia de una venta de la mercancía. Por tal motivo y previo a garantizar los derechos y demás gravámenes a la importación, se efectúa el despacho, solicitando al importador los datos necesarios para la aplicación del método deductivo. Método deductivo, ojo, hay que entender bien lo que es el método deductivo. Sin embargo, tampoco es posible aplicar el método deductivo, ya que no ha habido venta. O sea, no hay precio final del mercado, precio mayorista final del mercado, precio mayorista. Sabemos que el precio de venta incluye utilidad, ¿no? Pero sí tenemos que el gasto total es 300. La información obtenida es gastos generales y administrativos, $50, gasto de transporte en destino, $10, derecho de importación incluidos del 35%. ¿Qué método de valoración utilizaría y cuál sería la base de valoración de aduanas? Considerando que tenemos los gastos locales, pero no tenemos la utilidad,
A ver, ¿cómo haríamos esto? Según analizando los conceptos, sí es posible hacerlo, pero hay que pensarlo un poquito. Hay que pensarlo un poquito. Entonces les voy a dar 10-15 minutos para que lo resuelvan. Espero que tengan la posibilidad de hacerlo, porque hasta el momento ninguno de los ejercicios anteriores me han comentado nada, cosa que, no sé, debo asumir de que o está muy difícil o no están con la disponibilidad de tiempo de hacerlo ahora. Espero que tengan la disponibilidad de tiempo de que alguien intente hacerlo. Se lo dejo ahí y ojalá que lo puedan hacer. Ya, les voy a dejar unos 10-15 minutos y a ver si... Ok. No sé si lo llegaron a hacer, Fernando, Catherine. Bueno. Voy a poner lo que sería la forma que se podría llegar a calcular el valor de este ejercicio. ¿Sí? Este concepto que nos decía que se presenta un molde para fabricación a un valor, una vez importado y sumado los gastos, asciende a $300. Es decir, ya tenemos un valor, quiere decir total, de FOMA, flete, más seguro, ¿no? Todo eso, una vez importado y sumado los gastos, ¿no? Quiere decir que ya se hizo la importación y se han sumado los gastos, estamos hablando de ya una referencia local, no hay antecedentes de mercancías idénticas ni similares en el momento de la importación, ni en uno aproximado. Por lo tanto, no es de aplicación el valor de transacción por la no existencia de una venta de mercancía. Por tal motivo, y previo a garantizar los derechos y demás gravamen de importación, se efectúa el despacho solicitando al importador los datos necesarios para la aplicación del método deductivo, ¿no? Sin embargo, tampoco es posible aplicar el método deductivo ya que no existe un precio de venta local, en principio, entre comillas. Pero la información que obtenida, que sí se tiene, que lo tiene el importador, es que total los gastos es $300 y que eso, ¿no? Considera también, ha habido unos gastos generales, ¿no? El gasto total, $300, pero han visto gastos generales y administrativos de 50, gastos de transporte local, se entiende, porque estamos hablando de los gastos de destino, de 10, y derechos de importación incluidos del 35%. Entonces nosotros, si bien es cierto que puramente no podemos aplicar el método deductivo porque tenemos el margen beneficio, pero sí tenemos los gastos porque todavía no ha vendido el producto. Entonces, lo que nosotros podemos es partir de los $300 como gasto total local, del cual, pues, es de una forma razonable y conceptualmente válida, partimos hacia atrás, le vamos a deducir lo que sí tenemos. A los $300 le vamos a deducir los gastos generales, los gastos administrativos, o sea, los gastos generales administrativos, los transportes y los derechos de importación, tirando para atrás. Y vamos a llegar a la base CIF. Esa sería la solución, sería el camino. Y eso nos llevaría a que la solución sería esta. ¿No? Yo tengo que total de gastos es $300 sin beneficio, pues no tengo el margen que faltaría, que era lo que faltaba reducirle a esto. Tenemos el gasto total sin la utilidad, que sería el precio local. Entonces podría partir yo del total de gasto de los $300, quitarle los gastos de transporte 10, los gastos generales 50 y 35% sobre una base CIF, que esto por una simple aritmética lo puedo deducir entre 1.35, entonces me sale 1.78 la base CIF. Sobre esa base le aplico el 35% para este caso de derechos y eso me da 62, que lo podemos testar nosotros mismos, ¿no? Entonces lo sumas y 178 más el 35% de derechos, que 62, gastos generales 50, transporte 10, llegas a total de gasto de 300. Entonces estás yendo para atrás y estás aplicando en forma pura el método del último recurso, tomando como referencia el gasto total y yendo hacia atrás, hacia la base CIF, que es la que me interesaría buscar. ¿Sí? Lo dejo ahí para que lo analicen un rato, lo verifiquen, hagan el cálculo y lo tengan. Se los voy a dejar ahí un ratito. Sobre este ejercicio o los anteriores, pueden decirlo. Y si no, nos vamos al último.
Espero que más o menos se vaya entendiendo lo que estamos haciendo. Y nos quedamos con el último ejercicio. Si es que no hay algún comentario, consulta, nos vamos decidíamos al último ejercicio. ¿Un comentario? ¿No? Bueno, entonces voy a compartir el último ejercicio para hacer. A ver si es que pueden hacerlo. A ver, lo pongo, lo que es el último ejercicio. Todos los ejercicios son del mismo archivo del campus. Todos, en el mismo orden incluso. Luego al final lo subo yo al campus. Y bueno, ya esto resuelto, que lo mismo de ahí, pero resuelto. El último ejercicio dice lo siguiente: el importador I en el país P es el importador I en país P suscribe un contrato de servicio con la empresa de ingeniería E en el país X. País P importa, país X exporta, para la construcción de una planta industrial en el país P. En el país de importación se va a montar una planta industrial. Como medio para suministrar los servicios necesarios para construir dicha planta industrial, E, que es el proveedor en el país X, realiza los trabajos de diseño, los planos de ingeniería y creación, el soporte de papel y los envía ahí, que es el proyecto de desarrollo e implementación de la planta. En contrapartida, por estos servicios, y le paga el precio establecido por contrato a E, al proveedor en el extranjero, que va a diseñar la planta y luego la va a montar la planta en el país X. ¿Cómo se puede determinar el valor en aduana de documentos con arreglo de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Como método, como parte conceptual que te explica el mismo capítulo 7 que hemos estado viendo, los métodos de valoración. Esa es la idea del ejercicio. Ese es el ejercicio 4 que tenemos ahí. Y el último ejercicio. Y lo vamos a... lo voy a dejar compartido por si no tienen acceso al resultado. Y bueno, espero que, a ver si por lo menos lo piensan. Sí, bueno, yo les pongo el ejercicio y espero, si lo desean, poder... ¿Y cuál sería la respuesta para el ejercicio 4 que hace referencia a trabajo de diseño, plano de ingeniería y creación de los documentos? El importador hace un pago para el proyecto de implementación de planta por un proveedor del exterior. Si lo pueden comentar. Angie Fernando Catering. Si no, simplemente lo comento yo, les muestro la respuesta, pero si lo pueden comentar, excelente. Y si no, normal. Yo les muestro la respuesta y ya está, pero la idea sería que comenten algo, porque hoy día no comentaron nada. Ninguno de los ejercicios. Espero que hayan, de alguna manera, igual hayan procesado lo que hemos visto en estas sesiones. Si tienen alguna idea o comentario sobre algo que ya vimos también, es el caso 4, es algo ya visto anteriormente. ¿Cuál sería? ¿Alguna idea? Catherine, Fernando, Angie. Bueno, a ver, vamos a compartirlo. Ahí les pongo la lógica del caso. Es que sí, simplemente se considera separado y sí se valora como parte de aduana, como valor de aduana, porque según vemos ahí, si leemos el método 1 y el artículo 8, nos dice que para determinar el valor de aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 se añaden una serie de cosas posibles. Entre esas series de cosas posibles, en el artículo 8b4, y no, en el artículo 8, ya no en el artículo 1, sino en el artículo 8, en el B4 nos dice justamente que se pueden añadir dentro del valor de aduanas lo que son los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos, croquis realizados fuera del país de importación y que son necesarios para la producción de mercancías importadas. No, entonces en este caso sí, simplemente haciendo caso al 1.8,
al método artículo 1 y artículo 8, se añadiría ese valor que sea correspondiente. Esto es más que nada una respuesta conceptual a la idea del ejercicio. No es un caso conceptual, no es un caso para resolver, solamente conceptual, desde el punto de vista conceptual. Eso es, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahora como ya algo final, un pequeño resumen, si pueden lo siguen, sí, un pequeño resumen de lo que hemos visto en este breve curso. Vamos a hacer un resumen que es importante para cerrar ya. Ya en ejercicio, por si acaso ya les puse la sesión 9 en el campus, sesión 9 docente, ya está en la U9, ya está subido, si luego lo quieren revisar. Y lo que vamos a hacer un pequeño resumen, un ratito, unos minutos que nos quedan de lo que fue el curso en sí. Lo comento, si tienen a bien lo siguen, sobre lo que hemos visto, básicamente, hablando de los métodos del acuerdo de valor de la OMC. ¿Sí? En lo que hemos visto va a ser un resumen que ya para ello no tienen que ya resolver nada, solamente seguirlo en la medida que puedan hacerlo. Y sería lo siguiente, ¿no? Hemos visto la norma de valoración en aduana, que básicamente se basa en el capítulo 7 del acuerdo del GATT, que viene del GATT y luego ha sido desarrollado después con el acuerdo de la OMC, que hace referencia al capítulo 7, y después ha sido redondeado y aplicado con normas del CAM, por un lado, y con normas, básicamente para nosotros, con normas de la SUNAT. Y hemos visto entre ellas la más importante, que hace justamente referencia al procedimiento, la 038-2010. ¿Ok? Que la pusimos en la segunda sesión, si no me equivoco, después la hemos vuelto a poner ahorita en la última, porque justamente para el método del último recurso es importante eso. Hace referencia primero al artículo 1, al método de transacción, ¿sí? Que va amarrado al artículo 8, ¿de acuerdo? Capítulo 7. Que habla de que se adicionan gastos a considerar para determinar el método de transacción, que hace referencia al valor real de las mercancías pagadas, ¿no? Entonces, para el artículo 1 voy a tomar referencia, digamos, podríamos hablar de la factura o el documento equivalente, y en todo caso a los otros gastos adicionales que están referidos en el artículo 8. Entre ellos, pues como el ejemplo que acabamos de ver, el caso de que se pueden añadir, caso de diseños, por ejemplo. En otros casos se pueden añadir también algunos gastos referentes a embalajes. Hay una serie de conceptos que pueden ser añadidos, ¿no? Que nos habla del artículo 8, que podemos en todo caso ver para, podemos ver de repente como referencia a esto, mencionar algunas de las cosas del artículo 8, ¿no? Algunas cosas que se dicen para refrescar solamente. Por ejemplo, las comisiones de venta se pueden, gastos de corretaje o comisiones de venta menos las comisiones de compra. Las comisiones de venta sí, costos de envases, embalaje y también, bueno, algunos los gastos suministrados en forma gratuita o reducida por parte del importador, que también se pueden adicionar, como materiales, piezas, etcétera, matrices, moldes, ¿sí? Y también el tema de los planos, diseños, etcétera, que estábamos viendo, ¿no? Eso es lo que trae el artículo 8, que se puede adicionar al valor mismo de la mercancía. Ya, para el caso nuestro es bueno tener como referencia, que te lo habla más adelante, dentro de las notas te hace referencia que el valor para el caso de Perú es el valor CIF, o el equivalente que sería el CIP, ¿no? Para el valor base de aduana. Ese es en el caso de Perú. Después viene el método 2, que es el método de valoración de transacción de mercancías idénticas, que hemos estado haciendo referencia, ¿no? Método de mercancías idénticas, haciendo la primera vuelta, según esta secuencia normativa, estamos hablando del mismo país fabricante. Eso es importante. Mismo país fabricante, condicionado toda la primera vuelta, mismo país fabricante, mismo país y mismo fabricante, no mismo país. Esa es mercancía idéntica, mismo país, con el concepto que limita. Y en mercancía similar es lo mismo país, mercancía similar. No es el mismo producto, pero es uno parecido, similar, ¿no? Lo calculadora, un modelo de calculadora, otro modelo de calculadora. Producto similar, con de repente prestaciones diferentes, pero ese producto es similar. Eso es una mercancía similar, que no es idéntica, ¿no? Idéntica es el mismo producto exactamente con las mismas características. Así es, esa es la idea. Y todo esto está referenciado al momento próximo, ¿no?
Mismo momento o momento aproximado, que hemos visto que más adelante te hace referencia en las notas, cuando hablamos de momento, bueno, momento próximo es en esos 100 días, y momento aproximado estamos hablando de hasta 90 días. La misma norma te lo dice, un rango de 90 días antes o después de la importación, ¿no? Podría ser unos días después o antes, en principio puede ser antes o después, en la primera etapa. ¿Ok? Eso como referencia tanto para mercancías idénticas, mercancías similares y momento de importación. Correcto. En principio, para hacer referencia a esto, para determinar precios, se toma la factura que llega, pero te hace como referencia al precio del contrato de compra-venta internacional, que es el precio normalmente de la facturación. No necesariamente la llegada al destino, sino el documento de transporte del contrato mismo. ¿Sí? En el momento que se hace el contrato y se factura. Que suele ser una fecha anterior a la fecha de declaración de importación. ¿Ok? Como referencia se toma la fecha de la factura misma. Sí. O de si existe previo un contrato escrito, puede tomarse como referencia el contrato previo a la facturación. Como referencia para comparar precios estadísticamente en el tiempo. Ya. Y para la aduana es válido la mercancía, la factura, si es que es un precio razonable para la aduana. Eso ya queda un poco a criterio de la aduana, si el valor es adecuado o no. Si necesita más información, lo pide. No hay problema. Después viene, te dice el artículo 4, si el valor no puede determinarse con lo dispuesto en los primeros artículos 1, 2, 3, ¿sí? O sea, método 1, método 2, método 3, nos vamos por el 5. Que ya viene el 5 y el 6, método deductivo o método de valor reconstruido. El deductivo, habíamos comentado que hace referencia, si lo vemos el punto puro, desde el precio de venta local al público, que puede ser referenciado, ahí el método deductivo te hace una parte que te hace referencia que sí es posible determinar también por cantidades, porque depende del producto. Podría determinarse por niveles de venta, ¿no? Que son las cantidades. A veces puede haber productos, ya que hay que meterse a analizar cada producto, que pueda tener precios, que hayan distintas importaciones con cantidades diferentes y precios diferentes, y se puede tomar como referencia eso, ¿no? Porque a veces hay un criterio, ni siquiera es importante tomarlo como referencia. A veces hay un criterio que es cuando yo compro más, tengo un menor precio, ¿no? Entonces eso también lo toma como referencia la aduana. También lo puede tomar como referencia, si es que es válido en una situación específica los niveles de comercialización y se encuentran precios, por ejemplo, mayoristas y precios minoristas. Eso de acuerdo al volumen, cantidad y perfil de empresa, la aduana lo puede determinar. Podría determinar si fuera el caso. Y de ahí va para atrás, es decir, va a restar el margen o beneficio del vendedor según nivel de la cadena y va a restar los gastos en el país de destino, obviamente, los gastos después de la importación, los gastos de despacho que pueden ver, pues pueden ser variables esos gastos, ¿no? Por hacerlo fácil, podemos decir solamente los gastos de transporte, ¿no? De repente algún gasto de aduana o otro más y después los derechos de aduana, gasto portuario y después los derechos de aduana. Los derechos de aduana ya están calculados ahí para atrás, de acuerdo al arancel, hacia atrás para llegar a la base CIF. Nosotros tenemos una escala de aranceles, 3 aranceles o 0 arancel, ¿no? 4, 6, 11, si no me equivoco, nuestra tasa de arancel, si no hay un arancel especial para un producto específico, y llegas a la base CIF o CIP. Y ese sería el valor de aduana. De ahí estamos hablando del valor deductivo, ¿no? Precio de venta local deduciendo los gastos locales. Empezando por la utilidad, pues nadie vende a no ser que sea por fin social, al mismo precio que compra, ¿no? Entonces, de hecho, hay una utilidad, de hecho, hay unos gastos, de hecho, puede haber unos derechos de aduana, puede que sí, pero puede que no, y de ahí llegas a la base CIF o CIP. Interesante tomar en cuenta que para acá no se considera el IGB. ¿Ya? Que ya lo hemos contado al principio, lo vamos a recordar. Para el término de costos no se incluye el IGB. El IGB es un gasto, es un crédito fiscal. No se incluye ni el IGB ni la percepción. No se considera eso como costo, sino como gasto, simplemente. No como costo porque tiene un espíritu de crédito fiscal. Ok. Ya, eso para el método deductivo. Y después tenemos el otro método que era el método del valor reconstruido.
El método de valor reconstruido que era al revés, que era a partir, al no tener yo un precio referencial dentro de compra y dentro del momento aproximado, ninguna importación, entonces puedo aplicar el método del valor reconstruido que me hacía referencia a partir, pues, puedo partir de los costos de producción, si no existe una estructura de costo ya definida, una factura ESGOR, puedo partir de ahí, de los costos de producción, estoy hablando del fabricante en origen, del productor, y agregar los costos de materias primas, sus gastos generales, sus beneficios, y al precio ESGOR, puedo partir de toda esa estructura, agregarle el transporte al puerto de origen, agregarle gastos del puerto, agregarle alguna cosa más, si es que hay un embalaje, un gasto de embalaje posterior, y de ahí agregas el flete principal y lo mismo, hasta llegar a la base seguir. Eso es el reconstruir. Había entre paréntesis, yo comentaba que dentro del precio de algo, porque a veces se quiere, o he visto que a veces se quiere poner como rígido, algo que no es rígido, es el tema del embalaje, sobre todo, ¿no? Del embalaje. Porque el embalaje puede estar antes como ESGOR y de ahí la utilidad y parte del ESGOR, ser el ESGOR. Como también comentamos, a veces el embalaje puede estar después. Entonces, en ese caso, ya es posterior a la utilidad, es posterior al ESGOR, ¿no? Entonces, tiene mi costo fijo, mi costo variable, mi utilidad, tengo el ESGOR, y el embalaje, si es después, ya en un lugar después, ese ya no, ya está fuera de mi costo de producción mismo. Es como un gasto de despacho posterior, igual que el gasto que puedes tener después en el puerto, ¿no? Entonces, hay un matiz ligero que depende del producto, va a ver qué costo es parte del ESGOR, ¿no? Pero al final es tu costo fijo y variable de producción dentro de tu planta, más un beneficio y llegas al ESGOR. Y después de ahí pueden haber otros costos, pero que ya son después de producido el producto, que ya son parte del costo que se lo vas a trasladar al importador, sobre los cuales ya no vas a recargar un beneficio, porque son posteriores a tu producción. Yo en algún momento les puse el ejemplo de... Sí, en algún momento les puse el ejemplo de International Paper, por ejemplo. Sí, se los comenté. Una fábrica con la que yo trabajé hace años. Y ellos hacen 100% integrado, incluso hasta el cut size, papel cortado, fotocopia. También lo mismo se aplica para las bobinas. Es más, ellos tienen, en caso de bobinas, hacían, porque ellos se ven en bobinas red más y cut size, cortado. Entonces, en todos los casos se hace el llenado de 100% en planta. En cualquier caso. Sea el paletizado para la red más, sea las bobinas en pallets, también en fábrica, y todo eso, y sea el corsado, el papel cortado, el fotocopia cortado en paquete, que va en cajas, y dentro de cajas va en pallets, y dentro de pallets va dentro del contenedor. Todo eso se hace totalmente 100% automatizado dentro de fábrica. Y en el otro caso, la bobina suelta, que también en caso en que se manda bobina suelta, también se hace en forma automatizada dentro de planta. Entonces, todo eso por hacerse dentro de planta 100% integrada, a eso se agrega el beneficio y eso te da el ESGOR, todo eso hasta el llenado de contenedor, en este caso específico, dentro de planta. Y como parte del costo, corre el beneficio, adiciona el beneficio y tienes tu ESGOR. El ESGOR en planta, maravilloso. Ahí sí. En otro caso, no. Ya lo comenté, ya puse el ejemplo de cuando sí, cuando no, cuando haces el llenado después, en otro lado. O envía mercancía consolidada o llenas después. Es así, hay una diferencia. Y ellos tienen incluso, que habíamos comentado, el ferrocarril al lado de planta. Por lo tanto, va de frente el contenedor a la vía férrea, listo, chao, al puerto, ¿no? Ese es el óptimo. El desarrollo de infraestructura necesaria para poder hacer un transporte de carga masivo, ¿no? Como es el caso de los contenedores, de contenedores en carga masivo. ¿Sí? Esa es la importancia del desarrollo de la vía férrea. Eso es un poco lo que hemos visto hasta ahí, y después venía lo que hemos visto ahora, el método del último recurso, que al final del día nos dice simplemente que el recorrido es el mismo, con la diferencia que aplicar el grado de flexibilidad. El grado de flexibilidad dado por todos los conceptos vistos en los distintos métodos, ¿no? Ya comentamos que ya no te rige al mismo país fabricante, puede ser el mismo país fabricante.
Y te menciona, puede ser el mismo país fabricante, incluso puede ser, ya no solo, perdón, no solo el mismo país fabricante, sino puede ser otro país fabricante. Y te dice, puede ser otro país exportador, no solamente el mismo país de fabricante, puede ser otro país exportador, puede ser un país exportador, puede ser otro país exportador también. Después te dice no solamente eso, sino te dice que por último, puede ser ambos para mercancías idénticas, similares, aplicar los mismos criterios. Y después te dice no solamente en momento aproximado de 90 días, sino te dice hasta antes de 365 días de la fecha de importación. Es decir, tírate un año hacia atrás, antes de la importación, para tratar de buscar valores aproximados de mercancías idénticas, similares a lo que estamos tratando de valorar. Te dice, y después te dice otra cosa más. Puedes partir entonces del valor deductivo también hacia atrás. Sí, y ese valor deductivo también lo puede hacer flexible, ¿no? Incluso te puede decir, bueno, si no lo tengo acá, en mi mismo país, para hacer el método deductivo, podría utilizar de repente otro país similar, de repente la misma región que tenga ese producto con precio local y yo pueda tirar para atrás y llegar a la base de valoración, que en nuestro caso trataría de llevarlo al CIF o al CIP. También te da ese grado flexible. Entonces, como vemos, la norma nos permite un montón de formas para llegar al final del día a una valoración. Incluso te dice, bueno, ya no existió nada, entonces pide una lista de precios a tu fabricante. También es válido. Puedes hacer un índice o referencia de precios que tenga el fabricante, a partir del cual se puede armar la base para valoración del CIF o el CIP puesto en destino. También podría ser válido en el caso de no existir nada por ningún lado, ni de otro país, ni de país de importación, ni de país de exportación, ni en 365 días. Bueno, ya, en el peor de los peores, ¿no? Entonces, hasta en ese caso hay la posibilidad de poder presentar a aduana. ¿Qué le presenta? La lista de precios del fabricante. Ya está. Eso le puede valer. O la estructura de costos a partir del fabricante. De repente el fabricante tiene un precio ESCO, nada más, puesto en planta y no tiene más. Entonces tú a partir de ahí podrías hacer el costeo para armar la base CIF en tu país. Sería válido también, aplicando los grados de flexibilidad. Se podría hacer también. También eso sería válido, ¿no? Eso es hasta ahí, visto hasta ahí. Y, a ver, yendo ya a la parte de los condicionados. Claro, aplicando el método. Sí. Regresando al artículo 1, nos decía que, resumiendo, a ver, ya hay que tomar como referencia, esto te lo dice al principio, como referencia para determinar el método de transacción, ¿sí? Una de las características es que no existan restricciones o condición a la venta o posterior venta de la mercancía importada, ¿no? Porque dice que no existan restricciones a la cesión o utilización de mercancías por el comprador, que la venta o el precio no dependa de ninguna condición o contraprestación que determine que no se pueda terminar el valor de las mercancías en ese momento. En ese caso ya no puedes aplicar el método 1 de transacción, ¿no? Como era el caso que pusimos a un ejemplo de que la venta de tal producto está supeditada a la cantidad de venta que haga en el país de importación. Entonces, si es así, entonces ya no puedes aplicar el método 1. No puede haber ninguna condición a futuro para determinar el precio de venta, ¿no es cierto? También te dice que no revierta ni directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización posterior de la mercancía por el comprador, ¿no? Entonces, esto también te dice, o sea, no condicionado a una posterior venta. Entonces, ahí tampoco podrías aplicar el método 1. Tendrías que aplicar otro método de valoración si está supeditado a una posterior venta o utilización de esa mercancía en el mercado de importación. Luego, esto es importante como referencia, ¿no? Y te dice en un principio que no exista vinculación entre comprador y vendedor, pero ya vimos que esto no es limitante. El primero te dice que no debe existir vinculación entre el comprador y vendedor, pero que en todo caso que el valor de transacción sea creíble, aceptable por la aduana. Es decir, en principio te dice no debe existir vinculación entre el comprador y vendedor, pero entre comillas la aduana te dice si la información es razonable, es válida. O sea, lo limita, pero no lo descarta. Es decir, sí puede haber importaciones de empresas vinculadas y aceptados los valores de aduana por la aduana, siempre y cuando aduana considere que la información es correcta y es razonable a los precios de información sobre que tenga a su alcance para poder validar esa información.
Y si no, lo que suele hacer la aduana es pedirte alguna información adicional para aclarar, confirmar esos precios que tú estás diciendo que está para la valoración de la aduana, partiendo por la documentación que se presenta a la aduana. Hablando ya de las mercancías idénticas, ya dijimos que se refiere el valor en la aduana de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que la mercancía sujeto de valoración. Condición, mismo país de fabricación. Condición, mismo país de importación. Condición, mismo momento aproximado. Este criterio de mercancías idénticas es idéntico también para el criterio de mercancías similares. Mismo país de producción, país de exportación, país de embarque, mismo proveedor de esas mercancías idénticas. Si existiera, se complementa con mismo nivel comercial y mismas cantidades. Ya dijimos por qué, porque a veces puede haber de mayor cantidad, menor precio, y se aplica ese criterio, es válido. Yo compro 100, tengo un precio. Compro 10.000, de repente ese fabricante vende un menor precio. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Yo lo he hecho con un montón de fábricas y todo el tiempo. El criterio de lo que se llama descuento o escala de Rappi. No, aunque Rappi tiene un concepto de que se reintegra después, pero ya se puede ir acumulando el descuento, ya depende de cómo se hace manejo, pero se puede vender a precios menores, si se puede declarar en la factura de acuerdo a esa cantidad y la aduana lo va a tomar válido esos precios, si es la forma usual como se venden esas mercancías desde ese fabricante, desde ese país proveedor, fabricante. Es perfectamente válido para el mismo país de importación, ¿no? Mismo país de producción, país de exportación, mismo proveedor, mercancías idénticas, nivel comercial diferente y yo cantidad diferente si hubiera. Sí, esa es una secuencia de información si es que lo hay. Si lo hay, vale. Si no se aplica la primera, es suficiente. Si existe si existe más de un valor de mercancías idénticos, se puede considerar el más bajo. En el caso de que estemos hablando de existir para las mismas mercancías un valor idéntico similar, si es que hablamos de mercancías idénticas y lotes, se considera el más bajo, mismas mercancías idénticas para lotes similares, si es que lo hay. ¿Ok? Método de evaluación de mercancías similares es exactamente lo mismo que las idénticas. Exactamente lo mismo la secuencia, solamente que no es la mercancía con las mismas características idénticas del mismo fabricante. ¿Sí? ¿Ok? Igual, mismo país de producción, mismo país de exportación. Usualmente cuando habla de mercancía similar ya estamos hablando de otro proveedor. Puede ser. Podría ser el mismo proveedor, pero otra mercancía con otra diferencia en calidad. También podría ser, sería similar también. Mismo nivel comercial si lo hubiera. Al mismo país de importación, mismo momento aproximado. Si no hay eso, seguimos con la escala, mercancías similares, pero ya un diferente nivel comercial, como muchas veces pasa, diferentes lotes, diferentes precios, ¿sí? Y que no se establece un estándar, pero en ese caso lo que puede hacer la aduana aplica el criterio más bajo, precio más bajo si hay lotes diferentes y no se puede establecer por cantidades. Se considera el más bajo. Eso te dice para mercancías similares. Después el cuarto te dice que si no se puede aplicar por ninguno, el artículo 4, por ninguno de los métodos anteriores, se aplicará el artículo 5. Es lo que nos dice. Y ya vamos a ver al método deductivo que hemos hablado, que es el que va de precio de venta local para atrás, carta precio-beneficio, o el beneficio de la utilidad, después los gastos y llegas a la base CIF. ¿Qué es lo que nos dice? Sí. Se puede tomar como referencia hasta 90 días, también te dice hablando del momento aproximado. Y para determinar el precio local, si hay una lista diferente de precios y cantidades, se va a tomar como referencia como precio local la mayor cantidad total de mercancías que se hayan importado de ese producto. Si es que si existiera varios lotes, distintos lotes con diferentes, se toma la que más se repita, la que más se dé. Partiendo del precio local, estamos hablando de venta local. Para el método deductivo.
Para el método reconstruido, estamos hablando de armar la estructura de costos a partir de los componentes de fabricación, ¿no? Y te dice parte del costo de producción y ese el valor construido es igual al costo-valor de los materiales y de fabricación u otras operaciones efectuadas para producir mercancías importadas, hablando de ese producto. Se acepta obviamente un concepto de marco, beneficios y gastos generales igual a lo que se añade para esa mercancía, ¿no? Orientadas hacia un país del país de exportación, para las operaciones hacia un país de importación. Eso es hablar del ESCO, prácticamente. El costo-valor de todos los demás gastos que se pueden incluir en virtud de lo que menciona el artículo 8. Y finalmente el método de último recurso que hemos visto, que es dar flexibilidad a todos estos métodos previos, donde ya entramos a la que el criterio era distintos países de fabricación, en momentos mayores a 90 días, ¿no? Incluso países destinos de exportación, si quiero aplicar el método deductivo, pues no lo puedo aplicar, pero sí existe precios de esa mercancía de mercados locales razonables, también por ahí va el criterio de flexibilidad. Y que también va hasta un indicador de precio del fabricante, como lista de precios del fabricante, y hasta ahí podríamos tener la información también para la aduana, en caso que no exista ninguna referencia, ni siquiera por método deductivo reconstruido, se puede otorgar una lista de precios que a veces lo pide la aduana, que es válido para la aduana. Eso es un poco lo que hemos visto, haciendo un resumen de lo que sea el curso. Espero que finalmente algo hayamos podido sacar positivo de esta actividad, que lo hayan aprovechado. Si no han estado conectados en tiempo real, haberse dado el tiempo de revisar los contenidos de las sesiones, ¿sí? Y pues nada, si quieren hacer un comentario final, es más o menos el resumen del curso, si quieren comentar algo, preguntar algo o alguna reflexión de la vida, pueden hacerlo. Y si no, nos quedamos hasta aquí y espero que hayan aprovechado el curso. Igual pueden revisar, porque todavía lo tienen a disposición, revisar cualquier material, contenido, sea de resúmenes o de fuentes de información que están en el campus. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, nos quedamos hasta aquí. Bueno, y deseándole suerte en sus proyectos, en su actividad que están ejerciendo en el momento. Bueno, si no hay comentario, nos quedamos hasta acá y que tengan buen día. Nos vemos. Adiós. Gracias a ustedes por seguir el curso.